Buen día, mi nombre es Jorge Tapia Márquez, está conmigo la profesora Patricia Jiménez Cerez. Pati, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Continuamos con el curso de biomagnetismo avanzado y alta bioenergética, que está siendo muy interesante por los resultados que hemos visto con los compañeros y los alumnos. Y bueno, adelante Pati, el tema de hoy es acción de los campos magnéticos en el potencial de hidrógeno de la sangre. Así es. Vamos a hablar de algunos términos que están en relación con los campos magnéticos y como que no nos han quedado muy claros. Fíjate que hay temas muy importantes, muy interesantes, que van inherentes a la temática de biomagnetismo. Cuando aplicamos imanes nos quedamos con la idea de un pH, del cambio del pH, pero no nos han dicho, por ejemplo, el doctor Gois, que los órganos no pueden cambiar de pH. Es algo que no nos han dicho, pero los fluidos sí. Y somos básicamente 74, 75%, de 70 a 75% fluidos en el cuerpo. Está mal dicho agua, es fluidos en el cuerpo. Sí. Porque agua, sí hay agua, pero no es ese porcentaje. Hay diferentes fluidos que tenemos que entender. Y luego me preguntan, ¿cuál es el signo de acidez? ¿De acidez de qué? ¿De qué? ¿De acidez de qué? ¿De qué? ¿Del agua? ¿De los fluidos del vaso? ¿Los fluidos que hay en el páncreas? El líquido, saliva en el oído. Entonces, no es un solo pH. Nos han vendido una idea muy global, ¿sí? Muy global, pero cuando empezamos a entrar en esta temática muy particular de los órganos, de los sistemas, nos damos cuenta que hay algo más que simplemente un pH global. Cada uno de los órganos, cada uno de los fluidos en diferentes lugares, inclusive de la sangre, en el pulmón puede estar a un pH, pero en el riñón puede estar a otro. ¿Sí? Entonces, es un movimiento periódico que no podemos controlar, y no hay un síntoma particular para algo. No, y seguimos entendiendo que el cuerpo humano es un conjunto de sistemas y que todos están relacionados. Eso lo escuchamos, pero sí en muchas ocasiones, por ejemplo, al tratar estos temas. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, del pH, que es una relación en cuanto a las moléculas de hidrógeno y de oxígeno, un ligero cambio provoca grandes alteraciones en todos los sistemas del organismo, así es que pensar que modificamos el pH no sería posible y estaríamos provocándole al organismo otro tipo de malestares, porque eso ya sería en relación a las enfermedades que están de la mano con esos cambios. Fíjate que hasta la modificación de 0.1, 0.2 o 0.3 de pH puede ser la diferencia entre estar bien y estar en coma. Sí. O sea, es brutal la situación que hay. Pero cuando en el pH, hablamos del pH en el módulo básico, en el módulo biomagnetismo holístico, cuando hablamos del potencial de hidrógeno y que hablamos del pH, en cómo medirlo. Aquí no vamos a volver a hacer eso. Simplemente decirnos que si baja de la sangre está en 7.34. Si baja a 7.30, sí, ya es. Pero fíjate, por 0.4 está 4 veces más ácido que lo normal. Así es. O sea, dense una idea. Cada 0.1 es 10 veces. Sí, 10 veces más o 10 veces menos. Y en su momento el tema de el potencial de hidrógeno
estuvo en relación a los campos magnéticos porque fue una forma de medir la acción de los imanes. En su momento fue válido, o sea, tuvo una parte de una explicación de cómo funcionan los campos magnéticos. Pero conforme pasa el tiempo y nos vamos adentrando también en los temas y vamos investigando qué más hay acerca de esta relación de las moléculas de hidrógeno y de oxígeno, entonces pues nos damos cuenta que aun cuando sean los campos magnéticos y modifiquen esas uniones o esos enlaces, el cuerpo no permite grandes modificaciones. Adelante, Pati. Así es, bueno, pues vamos a hablar de la acción de los campos magnéticos en el pH de la sangre. El equilibrio ácido-base requiere la interacción de 3 sistemas orgánicos. El hígado, que metaboliza las proteínas produciendo hidrógeno, que es una molécula positiva, el pulmón, que elimina dióxido de carbono, y el riñón, que genera un nuevo bicarbonato. De lo que estamos hablando es que en el cuerpo hay diferentes reacciones químicas de diferentes sustancias. Un ácido, entonces, es una sustancia capaz de donar un hidrógeno y una base es una sustancia capaz de aceptarlo. Así es. La sangre se compone de plasma y de componentes sólidos. La parte más grande es el plasma, con cerca del 55%. Es como un fluido pajizo, es decir, ni siquiera podemos decir que transparente. Se compone principalmente de agua, enzimas y sales. El plasma contiene cerca del 90% de agua. El 10% está compuesto de iones, proteínas, gases disueltos, moléculas nutritivas y desechos. Las proteínas en el plasma incluyen las proteínas de anticuerpos, de los factores de coagulación y las proteínas de albúmina y del fibrógeno que mantienen la presión osmótica del suero. Como ven, son diferentes reacciones, entonces no nada más es que se altere una o que se altere la otra, porque entonces todo el conjunto, por así decirlo, toda la mezcla se nos alteraría. El pH que se considera normal en la sangre arterial es entre 7.35 y 7.45. Ahora, fíjense, el pH intracelular es de alrededor de 7.2. O sea que la sangre tiene un pH y la célula dentro de la célula hay otro tiene pH, un pH menos alcalino, por no decir más ácido, menos alcalino, porque estamos en el nivel de alcalinidad. Sí, y además debemos de recordar que la sangre tiene su recorrido y hace una especie de 2 recorridos en nuestro organismo, una circulación que es más pequeña y una circulación o la gran circulación, que es la grande, que abarca hasta las piernas y todos los órganos. Por eso dice la sangre arterial. Esa es la primera en la que se mide característica del pH. Y dice el pH global de nuestro organismo es alcalino. Sin embargo, no estamos estableciendo todavía ninguna medida. Ninguna generalización. Ninguna generalización. Para mantener los rangos de pH de cada parte interna de nuestro organismo, intervienen diferentes mecanismos de regulación. Los pulmones alcalinizan inmediatamente el medio interno, aumentando la frecuencia respiratoria y eliminando anhídrido carbónico, que es ácido. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando corres, entonces para que haya un equilibrio en el aporte de hidrógeno y de oxígeno, lo que hacen nuestros pulmones es, aparte de ese movimiento, pues es aumentar, dice la frecuencia respiratoria. Por eso muchas veces, cuando hay un dolor muy intenso, ¿qué hacen las personas? Jadean. Eso es precisamente un medio que utiliza el organismo para alcalinizarse. Aumentó la frecuencia respiratoria, dice, y eso nos permite eliminar pues, más rápidamente el anhídrido carbónico, que es ácido. Si se quedara dentro de nosotros, entonces, por ejemplo, las enfermedades y los dolores serían muy, muy, muy intensos. Uh-huh. Los riñones eliminan un ácido o álcali, que así se llama, por la orina. La piel también elimina ácido o álcali mediante el sudor. Mediante el sudor. Esa es una forma de establecer un equilibrio.
Cuando hablamos de canales de eliminación, hablamos de orina, heces y piel. Sí, Son las así es. maneras de que eliminamos ese exceso de acidez de nuestro cuerpo. Son los Así medios es. que... Y que serían, por ejemplo, pues radicales de hidrógeno, porque son ciertos desechos que el cuerpo no necesita. Me llama la atención la imagen que pusiste en la parte de arriba, que dice 7, menos de 7 la muerte, 7.35 lo ideal para la sangre, 7.35 a 7.45, pero en la alcalinidad también pones Sí, la porque imagen de la muerte. la sangre estaría, por ejemplo, en alcalosis, donde los procesos son más lentos. La sangre podría dejar de tener, por ejemplo, El movimiento. aparte del movimiento, las plaquetas, por ejemplo, que intervienen en la coagulación, y entonces la sangre se hace más espesa. Si es más espesa, puede haber lugares de las venas en donde se obstruya esa circulación y se formen trombos. Si la sangre está entonces menos de 7, incluso menos del 7.35 que requiere, empezaríamos a estar también en una condición mortal, porque la sangre estaría en un nivel de acidificación, como si corriera ácido muriático por nuestras venas. Entonces imagínate cómo se destruiría ese tejido, pero inmediatamente, porque no crean que va a ser el recorrido y después avisa. Entonces estos serían los cambios que el cuerpo, la sangre y sus funciones obviamente no iban a permitir. Precisamente por eso estos tres órganos principales, que es el pulmón, el riñón y el hígado, intervienen en la regulación. Ahora me voy a regresar a la diapositiva anterior, porque aquí me pones, por ejemplo, dice, hablando del pH de diferentes sistemas, el semen tiene de 7.2 a 8 de pH. Ahí cuando, por ejemplo, se modifica ese pH, cuando la gente no puede tener hijos. Sí, y todo no tiene nada una más, consecuencia. sí, y no nada más no tener hijos, sino recuerden que se generan otro tipo de malestares, porque entonces también estos fluidos que son muy ácidos deterioran la circulación, deterioran la calidad de los músculos, y no nada más es que a lo mejor no haya facilidad para la fertilidad, incluso pueden deteriorar los músculos y entonces no hay unas erecciones que permitan tener unas relaciones pues sexuales satisfactorias y de tiempo. Okay. Las lágrimas tienen un pH de 7.5, la orina tiene un pH de 4.6 a 8. ¿Por qué es este rango? Porque recuerden ustedes que la orina que se va eliminando, por ejemplo, la primera de la mañana, ya lleva también residuos toda la noche. tóxicos de toda la noche, ya está empezando a filtrar, y la que se elimina, por ejemplo, después del desayuno o de la toma de algún alimento, ya va también con la eliminación de lo que hayamos consumido, alcalino o acidificante, y eso modifica el pH de la orina. Todas nuestras actividades, la limpieza, los jabones que utilicemos, van, aunque no lo parezca, a modificar ese pH de la orina. Porque digamos, yo sé que los jamones tienen un pH alcalino, bastante más alcalino, sí, para eliminar esa acidificación, pero también se llevan parte de la piel. Sí, así es, y además pues estamos hablando de diferentes tipos de jabones, precisamente por eso hay también ahora unas duchas para la zona genital. Recuerden también que la orina va a tener una modificación si la mujer está en su periodo, si hay algún cambio hormonal, para los hombres también, si hay algún problema con la próstata, ahí entonces es donde va a haber una modificación en la orina. Muy bien, me parece. El sudor humano tiene un pH de 5.5, es muy ácido, lo hemos comprobado. Es lo que estamos eliminando. Sí, que cuando lo llegamos a probar tiene un sabor, un olor característico, y nos puede saber demasiada sal o demasiado ácido. Lo que me llama la atención es el vómito 3.8. 3.8. Sí, va con los residuos o lo que no tolera pues tanto el estómago como quizás el intestino, y recuerda que ahí ya va modificado también con jugos gástricos, que son
de un pH de 2.5 me parece. Sí. Entonces, como ya llevan esa mezcla, esa digestión que no se realizó completamente, pues entonces Correctamente, sí. se regresa y tiene que ser demasiado ácido. Ahora Por eso entiendo, también se sí. regresa, sí. Pues está muy interesante esta parte. Sí, Por así ejemplo, es. aquí vemos la orina de 4.5 a 8, lo Ocho. que decías, 7.35 a 7.45 en la sangre. Cada vez que comemos algo que es acidificante, la sangre tiene que volver a buscar la manera de Regularse. recuperarse, ¿sí? Así es. Y eso tiene un costo. Sí, claro, Tiene un además costo. en la sangre va a pasar todo lo que todo lo que consumimos, los líquidos que bebemos, la toma de medicamentos, todo tiene que filtrarlo la sangre y ahí es donde entra en esas modificaciones. Muy bien. El equilibrio ácido-base se mantiene gracias a la presencia de amortiguadores químicos. Estos se llaman buffers y por la actividad pulmonar y renal. Quedamos que entonces que el cuerpo requiere ciertos mecanismos, como nos dijo Claude Bernard, para mantener la homeostasis, es decir, todas sus funciones reguladas. Y estos amortiguadores o buffers actúan de manera inmediata, no añaden ni eliminan iones, solo se limitan a atraparlos hasta que se pueda restablecer la homeostasis. Es decir, que como están ahí en ese vaso, hagan de cuenta que en nuestro cuerpo, en la sangre, en los demás fluidos, están efectivamente las moléculas en suspensión. Estos buffers son como los presentadores. Entonces se presenta un buffer y dice, aquí hay 2 moléculas de hidrógeno sueltas, y se las voy a presentar a una de oxígeno y permite que se haga esa unión. Precisamente por eso se van creando también otras sustancias, como vemos ahí. Una sustancia sería 2 moléculas de hidrógeno, una de carbono y 3 de oxígeno. Cuando se presente ese buffer, que sería la presentación de otra molécula de hidrógeno, entonces el compuesto se hace de 2 moléculas de hidrógeno, la de carbono y 3 de oxígeno. O sea, lo aligera. Sí, sí, permite la unión de las moléculas para Sí. que no anden volando por ahí los radicales libres. Perfecto. Y atrapan los radicales. Y los van atrapando, sí, los van uniendo. Entonces es un sistema tan complicado y maravillosamente, pues yo digo maravillosamente divino, porque el cuerpo lo sigue realizando desde que el hombre está aquí en la superficie terrestre y que seguramente tiene un plan perfectamente establecido porque simplemente lo hace. Los hidrogeniones, que son positivos, son los radicales libres. Entonces son atrapados y compensa la situación. Así es. En la actualidad se habla de los peligros de la acidificación. Algunas personas tratan de vivir dentro de la perfección del famoso potencial de hidrógeno para llevar al organismo al estado más alcalino posible. En toda la naturaleza no hay ambientes balanceados en el punto neutro, y esto no quiere decir que todos estén o enfermos o estén contaminados. La naturaleza requiere de un balance que no está necesariamente en el pH neutro. El balance consiste en mantener el pH que cada uno de nuestros órganos requiere para su funcionamiento. Eso es muy importante, empezarlo a conocer, empezarlo a entender y no pensar ilusoriamente que hay un pH global. Sí. Sí, la gente tiene esa idea, es que estoy en acidificación. Si tu cuerpo estuviera en acidificación, ya estuvieras muerto y hace un buen rato. Así es. Entonces no es eso. Hay que saber, sobre todo cuando tú eres terapeuta, o bueno, haces aplicaciones de imanes, no puedes hablar cosas que tú crees que son verdad, pero que científicamente no son válidas. Tenemos que ser objetivos y ponernos a estudiar más, ser honestos con la gente, y no podemos decir, está en acidez. Sí, tiene que ser algo más real. Son temas que pues así nos los han enseñado y que nos como que permiten que la mente se establezca en esos paradigmas, por así decirlo. ¿Cómo podemos medir ese famoso valor del número de moléculas de hidrógeno? Bueno, pues entonces tenía que hacerse algo que fuera didáctico y visible, pues entonces decidieron hacer como una recta numérica
en donde el término medio fue el número 7, cabalístico, como ustedes quieran, porque son 7 las notas musicales, 7 colores del arco iris, porque son 7 los días de la semana, porque el 7 es el 7. Y entonces lo ponen como el neutro, como si fuera el centro de una balanza. Y entonces pensamos que el cuerpo tiene que estar, o que todas sus funciones y que todos los órganos tienen que estar en un 7, que es el neutro. Eso no va a suceder porque cada uno de nosotros tiene y guarda diferentes características. Vamos a una pequeña pausa, compañeros, y regresamos con el tema. Así es. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa, Pati, regresamos. Adelante. Muy bien, cada célula y parte de nuestro cuerpo es diferente e independiente a su vez. Las funciones químicas se generan para un todo. Cada función específica tiene su propósito, pero también puede verse reflejada en otra parte de nuestro cuerpo, como en el estómago, el páncreas, y así todo se vuelve una cadena de sucesos. Así es que el estómago guarda el pH que requiere con los jugos gástricos, y las características de ese órgano son y están especialmente adaptadas para ese pH del jugo gástrico. Ese jugo gástrico como tal quizás no podría estar ni dentro de nuestras venas, ni podría estar en vías urinarias, porque sería como quemante, sería como un ácido destructor. Entonces el cuerpo humano es un sistema complejo en donde no solo existen relaciones químico-biológicas, todo está conectado. Si una cosa se altera muchas otras más. Fíjate, desde esa perspectiva, si la persona acaba de comer, van a surgir ciertos cambios de pH y van a surgir modificación en los pares que requiere en este momento. Después de una hora de comer, requiere otros pares diferentes, claro, porque la bioquímica del cuerpo va cambiando. No puedo decirte que cada hora, casi cada momento hay un cambio y hay una modificación. Nuestro cuerpo es un gran bosque. Tú ves el bosque y lo ves igual hoy, mañana y pasado y en un año. Pero si te internas y ves todo lo que sucede, como que ardillas, animalitos, conejos, ratas, cosas que se caen, de una piedra. Es todo un universo en movimiento, aunque aparentemente no. Entonces lo que nosotros como biomagnetistas estamos haciendo es reordenando ese movimiento. Es ahí donde empezamos a entender el biomagnetismo de una perspectiva más avanzada. Estamos reordenando ese movimiento de acuerdo a las instrucciones del gran jefe. Acuérdate que decimos que el inconsciente es el jefe. O sea, yo le voy a preguntar al gran jefe, dígame usted, energéticamente, ¿qué requiere en este momento para que esté compensada o la homeostasis? Así. Y me dice, está aquí, acá y acá y acá, con la ubicación de los pares. Y me dicen, oye, ¿le puedo poner los mismos pares la próxima semana? Si yo en 5 minutos vuelvo a hacer el testeo, de seguro me van a salir otras zonas. Ya hubo una porque ya hubo una modificación. Y van a salir los mismos, probablemente no. ¿Sí? A lo mejor por ahí se repite alguno, por alguna situación particular que requiera más atención. Pero es aquí donde empezamos a entender realmente, de fondo, que me dicen, ¿le van a salir los mismos pares? Tú dices, no, obviamente no. Tal vez, y solo tal vez, uno o dos, no sé. Pero si tú traes la idea de que le va a salir el mismo par, tu energética va a decir... Sí, los va a ir a buscar a los mismos pares. Hiciste una analogía perfecta al considerar que el cuerpo humano es como un terreno que está en la selva, como si fuera parte de una selva. Cuando nosotros hacemos la colocación de los imanes y movemos los pies de la persona, nosotros no sabemos cómo están en equilibrio o en desequilibrio esas diferentes colonias, puesto que hay animales grandes que pertenecen a una cadena de alimentación
y hay unos animales pero pequeñísimos en esa selva. Claro que va a haber también árboles, plantas muy grandes, muy pequeñas, flores y las especies que ahí las habitan. ¿Cómo voy a saber cuál es la que está en exceso y cuál es la que está en deficiencia? Cuando muevo los pies de la persona. Y entonces tengo que colocarle los campos magnéticos de acuerdo a lo que el cuerpo de la persona necesita. Nosotros somos los que necesitamos como terapeutas, como instructores, como lo que hacemos, guiarlos a través de esta técnica, es abrir nuestras posibilidades, abrir nuestras ideas, en el sentido de que estamos acostumbrados a que, por ejemplo, vas a comprar una ropa y no sé, son talla 32, 34, 40, como que todos responden a esas tallas, ¿no? O como si tuvieras que comprar zapatos de mujer y zapatos de hombre. Pues las cosas no son así, porque hay cambios en las estructuras. Precisamente por eso hay diferentes tamaños de ropa, diferentes tamaños de zapatos, diferentes modelos, para que elijas el que más te guste. Hagan de cuenta que así es la colocación de los imanes. Vamos a ver qué es lo que necesitas, en dónde, en qué polaridad. Y en ese momento. Y además en este momento. No sé, como todos los compradores, como cuando vamos precisamente a un centro comercial, hoy llevo unas cosas y a lo mejor dentro de 8 días cuando regrese voy a comprar otras, porque no sabemos cómo estén las necesidades en la casa. Entonces recordemos la ionización, que este es también un ejemplo que me gusta mucho, porque se puede decir que es muy, muy sencillo de explicar respecto a la polaridad de los imanes. Entonces la polaridad positiva recibe electrones, por eso es capaz de acidificar, y la polaridad negativa cede electrones y por eso es capaz de alcalinizar. Es decir, que donde hay un lugar en el cuerpo donde hay un exceso de radicales de hidrógeno, vamos a colocar el polo negativo, y donde hay una gran cantidad de radicales OH, que son las sales y que hacen lentas todas las funciones, pues le voy a poner un imán en rojo, que es el que acidifica, que es el que activa, porque entonces manda también electrones para que haya un equilibrio. Así es, muy, muy bien dicho. Es importante proveer al organismo de un equilibrio energético que se consigue con los imanes colocados en las polaridades adecuadas, que permitan regular el potencial del organismo para recuperar la salud. En el momento en el que se colocan los imanes en los puntos de desequilibrio, se ha localizado una zona de resonancia, al igual que el punto neutro de la escala del pH. Esta zona favorece reacciones. Muy bien, nosotros localizamos en dónde vamos a poner los imanes, que para eso son los famosos pares, y lo que estamos haciendo es como neutralizar esa zona. Donde hubo un exceso, lo disminuimos, y donde hay una deficiencia, le aportamos. Le aportamos, sí. Como es el famoso yin y el yang, donde hay demasiado yin, que es tranquilidad, sombra, lo negro, lo frío, hay que ponerle positivo, el yang, para que despierte. Y donde hay demasiado yang, demasiado calor, demasiada inflamación, ponemos el yin o el negativo para tranquilizar, calmar. Imagínate que se está incendiando un fuego, le echas más petróleo, ¿no? No puede ser. Así es. Bien. Entonces, la sangre circula más lento alrededor de los campos magnéticos generando por los imanes. Esa es una frase que nos pone también así muy alerta respecto a lo que hacen los imanes. Dice, la sangre circula más lento alrededor de los campos magnéticos generados por los imanes. Ya quedamos también de acuerdo en que cuando colocamos un imán, esto no es como una calcomanía. El imán tiene un campo de acción, y entonces yo coloco el imán en el cuerpo de la persona, y aquí estoy abarcando toda esta área. Es el inductor. Y aquí estamos abarcando toda un área que es como si fuera un balón de fútbol americano, un balón de fútbol. No es nada más exclusivamente donde está el imán, y hace que la sangre circule más lento. Debemos de preguntarnos por qué o para qué circula más lento.
¿Saben para qué? Para que haya ese intercambio de moléculas y la zona se oxigene, es decir, que prevalezcan más radicales de oxígeno. Eso sucede cuando aplicamos polaridad negativa. Así polaridad negativa, ¿sí? En la sangre están contenidos los nutrientes que las células necesitan para mantenerse sanas. Ante este frenado sanguíneo, las células toman su tiempo para nutrirse, para equilibrarse, para hacer esos intercambios también ellas moleculares, en el cual van a estar en equilibrio. La segunda reacción es debido a esta resonancia de campos. A su vez produce una vibración celular que genera que el pH de la célula empiece a balancearse a su estado perfecto. Ese es otro concepto. ¿Cuál es el estado perfecto? El que cada órgano en cada parte de mi cuerpo, de tu cuerpo, del cuerpo de cada una de las personas requiere. Y yo no lo voy a saber, lo No. sabe el mismo organismo. Por eso le preguntamos al cuerpo a través del testeo kinesiológico dónde, en qué tiempo, qué tipo de imán, qué polaridad requiere. Por eso no me dicen que la gente, que nosotros no podemos determinar con nuestra inteligencia lo que una gran inteligencia del cuerpo tiene control de célula en célula. De célula en célula. Así es. Y dentro de la célula hay más inteligencia, que es toda, que llegamos hasta el ADN, y dentro del ADN hay más inteligencia. Imagínense dónde tendríamos que tener nuestro cerebro, a una capacidad del 100, y tenemos apenas una capacidad de máximo, como los grandes pensadores como Einstein, del 10%. Y si vamos a colocar los imanes con la acción que tiene cada una de las polaridades, pues por supuesto que yo no voy a saber exactamente qué necesita cada célula. Entonces lo que tengo que hacer es poner la polaridad que se requiera en ese sitio por el tiempo que necesite en la polaridad que requiere. Así es. Así es. Cuando una persona ingiere alimentos para obtener combustible, los procesos digestivos y metabólicos los transforman en una especie de ceniza que es ácida o que es alcalina. Quedan reducidos a una máxima expresión y entonces esa, dices, una especie de ceniza, que es para darnos una idea, y esa tiene diferentes características. Precisamente por eso en estos temas pues tenemos que hablar necesariamente de la importancia de la alimentación. Solo que las personas cuando ya tienen una enfermedad grave, cuando están así ahora sí que en la cuerda floja, es cuando la persona decide hacer los cambios que debió haber hecho mucho tiempo atrás. Las leyes de la bioquímica explican que no es la materia orgánica de los alimentos, es decir, no es la clasificación que nos da si la comida es ácida o es alcalina, pero sí su materia inorgánica, de qué están compuestos: calcio, magnesio, potasio, sodio, azufre, fósforo, que es en lo que se descomponen en el cuerpo y lo que determinan tanto la acidez o la alcalinidad de este residuo. Por eso cuando alguien nos dice que tomemos, por ejemplo, agua con el jugo de un limón, es porque en el cuerpo se van a despertar ciertas reacciones, ¿sí?, que incluso van a nutrir a la célula. Pero si la persona dice, ya sé lo del agua con el jugo de limón, yo me voy a tomar un vaso de refresco. Entonces, ese vaso de refresco... refresco de limón. Refresco de limón, de tamarindo, de piña. Pero si es refresco, va a suceder lo mismo. Va a causar una reacción que es acidificante y que va a requerir un aporte en el organismo para compensar esa gran cantidad de radicales. Y algunas veces a las células y al cuerpo no le da tiempo de hacer ese equilibrio cuando ya viene el picante, los colorantes o más refresco. Eso lo vamos a ver, ya lo vimos o lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Claro que sí. Cuando los nutrientes necesarios para mantener ese estado ligeramente alcalino de la sangre no se obtienen de los alimentos, el cuerpo extraerá de él mismo los suyos propios. Y dice el cuerpo, pues no me los dan de la comida, pues los voy a tomar de mis reservas, como son los huesos o de otros tejidos vitales, perjudicando su capacidad para repararse a sí mismo. Es lo que estamos hablando, no es lo mismo que te tomes
un vaso de agua simple con el jugo de limón a que te tomes 1 o 2 vasos de refresco. Fíjate lo que yo decía, incluso un pH ligeramente ácido de 6.9 puede llevar al coma. Al coma o a la muerte. Y estamos cerca del 7. Es Así donde es. me resuena mucho cuando Goy dice que está alrededor del 7. No, alrededor del 7 no. Tengo que ser claro y contundente. Tiene que ser 7.2 para arriba, dependiendo de la zona. Pero es una generalización que hizo en 1988 que le sirvió para demostrar, Sí, para hacer una referencia. para darse a entender que era el par biomagnético. Sí. Rápidamente, no sé si recuerdes que hace algún tiempo una artista que vivía aquí en México empezó a decir que su hermana, me parece, la había envenenado. Y los médicos, cuando la empezaron a atender, que la empezaron a tratar, informaron que la habían inducido a un coma. ¿Por qué es inducir a la persona a un coma? Porque la sangre está demasiada ácida, salió de ese nivel de 7.34 a 7.4, salió de ese nivel y entonces es tan ácida la sangre que tenían que ponerla en coma. ¿Por qué es ese coma? Porque los órganos empiezan a disminuir en sus funciones, todas son más lentas, la respiración es muy lenta, el pensamiento está tranquilo, el cerebro no está trabajando, no está gastando energía en el parpadeo, en la respiración, en la digestión, en la evacuación, no está gastando esa energía y esas reservas las puede utilizar para librarse de esos tóxicos que estaban en la sangre. Para enfocar que todo están, su sistema. sí, claro, y están invadiendo todos los tejidos. Entonces, los campos magnéticos ayudan a eliminar los residuos tóxicos del cuerpo. Además, es la única técnica que favorece su eliminación, disminuyendo los efectos de una posible crisis curativa. Una persona que está demasiado contaminada, que tiene demasiadas toxinas, le aplica los campos magnéticos y en tropel van a tratar de salir, van a tratar de eliminar. Cuando tiene demasiada acidez, ¿qué es lo que va a suceder? Si los canales de eliminación no están abiertos, fíjate, si los canales de eliminación no están, las puertas, haz de cuenta que hay un estadio de fútbol lleno, avisan que hay una bomba que va a estallar en 5 minutos. Pero las puertas son pequeñitas. ¿Qué va a suceder? Sí, una catástrofe. No sé si te acuerdas de un partido Pumas América, sí, que en el estadio universitario hubo muertos porque hubo una emergencia y los túneles de salida sí fueron insuficientes, gente aplastada, gente... y pasaron sobre sí, ellos, sí, fue algo terrible. Entonces, yo pongo ese ejemplo, cuando pones imanes a una persona muy intoxicada, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a inflamar? ¿Se va a hinchar? ¿Se va a sentir peor? Híjole, ahí es donde tengo que tener calma. Por eso viene un módulo muy interesante que hablemos sobre estos temas y qué es lo que podemos hacer, hablando de eso. Pero aquí te das una idea de que... Y ese ejemplo es excelente, porque efectivamente esos residuos tóxicos que son acidificantes buscan una salida, pero ahora sí que haríamos la misma pregunta, ¿pero por dónde van a salir si las salidas son insuficientes? Así es. Yo tenía una consultante, tenía artritis reumatoide y además media parálisis facial, media parálisis del cuerpo, no se podía mover. Me llevaron con ella. La primera semana de crisis, ¿sabes qué pasó? Orinó, llenaba la cama de orina. Sí. A la semana y media ya no tenía los dolores. Tenía toda la contaminación dentro y al poner los imanes empezó a orinar. La mamá de la hija de la persona me decía, ¿pero qué hago? No, pues es una crisis depurativa. No, manténgala, dele fluidos adecuados para que no se nos vaya a ¿cómo se dice esto? A deshidratar. Y sí, y a partir de ahí empezó a mejorar.
Inclusive los dedos empezaron a alinearse. Fue algo maravilloso. Pero lo que tenía, el problema que había, a lo que voy, es que tenía bloqueado la salida de la orina, que era su principal salida. ¿Qué hicieron los imanes? Ayudaron a desbloquear esa zona. Esa zona, esa zona de eliminación, ¿sí? Hay gente que tiene que mejorar las heces o el sudor. Hay gente que va a sudar, y luego los compañeros se asustan y me dicen, ¿por qué está haciendo así? ¿Qué hago dígame un par para quitarle el sudor? Para quitárselo. Es que así le digo, así no funciona el biomagnetismo. Sí, así es. Así es. Lo que pasa es que luego también nosotros buscamos todo lo que sea más cómodo. A nadie nos gusta ni tener dolores, ni trastornos, ni nos gusta tener molestias para nada. Entonces quieres recibir una terapia y componerte como por arte de magia, y además el terapeuta también muchas veces espera que nada más te lo pongan en una sola ocasión y mira, así te compongas. Sí, ¿verdad? algo muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el biomagnetismo, decimos el biomagnetismo no es magia. No es magia. Adelante, milagroso. La acidosis aguda puede originar un aumento de la frecuencia respiratoria, de la profundidad de los ciclos respiratorios, confusión, dolor de cabeza, así como convulsiones, el coma, incluso la muerte. Los signos y síntomas de una alcalosis son a menudo debidos a pérdidas asociadas de potasio y suelen consistir en irritabilidad, debilidad y calambres. Sí, es una pregunta que me hace. ¿Cuáles son los síntomas que hay cuando hay demasiada alcalinidad? Sí, pero ¿en dónde? Pero en general hablamos de la sangre. Sí. Entonces habla aquí de pérdida de potasio, que es muy importante el potasio, porque cuando se hace la aplicación de imanes, se activa el ATP celular, entra el potasio y sale el sodio. Ahí viene la circulación, ahí viene lo que digamos, el intercambio en la célula. Sí. En la célula se alimenta, saca lo malo, entra el oxígeno, entra lo que tiene que entrar. Y entonces cuando hay una pérdida excesiva de potasio, ahí vienen los problemas de calambres, los músculos no empiezan a funcionar correctamente. Así es. Y es esa situación que tenemos que entender. Con una conocida que le tuvieron que cortar su pierna y tiempo después le empezamos a colocar los imanes. Un día nos habla muy asustada y dice, no sé qué es lo que tengo, no sé qué me pasó, pero dice, levanto mi mano y mi mano no se levanta sola. Entonces, de momento, pues no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, y que me acuerdo y le digo a Carmelita ahí en Tijuana, ¿sabes qué? Esa es una diferencia, hay una pérdida de potasio, por eso es que el músculo no responde, le daban como hormigueo, calambres, y no tenía fuerza, pues porque se necesita el potasio para que los músculos estén sanos, fuertes, y además tengan el tono necesario. Precisamente por eso cuando hay, por ejemplo, una diabetes, hay una pérdida de sodio y de potasio, y la persona en pocos días puede perder una gran cantidad de peso y masa muscular. La acidosis de nuestro organismo tiene relación directa con las siguientes enfermedades o dolencias. Ese es un indicio de que hay una acidificación en el organismo. Hongos, por ejemplo, las cándidas vaginales, anemia, problemas renales, es decir, infección, irritación o cálculos renales, sobrepeso, que se refiere a las enfermedades metabólicas, cansancio, déficit de energía, jaqueca, migraña, envejecimiento prematuro, tendencia depresiva, problemas respiratorios, por ejemplo, el asma infantil, cáncer, vómitos, diarreas, mareos, vértigos. Si hemos pensado que es por el ambiente, que es por la comida, todo eso tienen razón, porque sí intervienen en que se presenten estos síntomas: artritis, artrosis, osteoporosis, producidos por la desmineralización del organismo, debilidad y caída del cabello, facilidad para enfermar de gripe, sinusitis, etcétera, influenza, ya que la mucosa del tubo respiratorio se debilita, dermatitis y otros problemas de la piel, porque el sudor se vuelve ácido, irritando y debilitando la piel. Precisamente por eso luego hay zonas que están o muy enrojecidas
o muy marcadas en un color como negro. Esa es una característica. Osteoporosis, el organismo utiliza el calcio de los huesos, el calcio que es alcalino, para intentar compensar la acidez de la sangre. Eso es lo básico. Ajá, así es. Bien, Pati, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Que precisamente por eso en los cursos, en el instituto, contamos con los listados necesarios que nos llevan a la información, que nos permite establecer las causas por las cuales la persona está como está o tiene los malestares que tiene. Contamos con una gran variedad de imanes, porque también nosotros hemos siempre considerado que cada persona es un evento en particular, tienen una constitución diferente, una estructura de huesos diferente, y no siempre le podemos poner los mismos imanes a todas las personas. Por eso requerimos de varias características y de varios tamaños. De la misma manera contamos con imanes de intensidades variables, por así decirlo, pero que sabemos que todas tienen un efecto terapéutico. Ya cuenta también el instituto de siempre con las bases para el agua, porque es importantísimo tomar agua tratada con los campos magnéticos, vienen con negativo, para precisamente nutrir, hidratar tejidos y alcalinizar lo que se tenga que alcalinizar dentro de nuestro organismo. Contamos con ese famoso masajeador, que es excelente para utilizarlo en cosmética, en dolencias, en algunos malestares. Pasarse el masajeador es excelente. Tiene muchísimos usos para tratar a los niños, incluso nos sirve hasta para algunas atenciones con las mascotas. Tiene una gran cantidad de funciones. Estamos hablando de los listados y por supuesto de lo que estamos tratando en ese momento, que son los diferentes niveles de aprendizaje. Cada nivel nos va a llevar también aplicaciones cada vez más acertadas, más eficientes, más útiles para tratar a nuestros consultantes. Bien, compañeros, cerramos el módulo, esta parte del módulo, y continuamos. Así es.